soy el gran maestro Damián Lemos para clasesdeajedrez.net y en este DVD vamos a continuar con la serie que venimos haciendo, vamos a hablar sobre el ataque y no solamente concentrarnos en lo que es el ataque, es decir, variantes puramente tácticas, sino también vamos a ver la estrategia que hay detrás del ataque y que, bueno, nos permite, ¿no?, tener la iniciativa. Y esta partida creo que es un buen ejemplo de la estrategia detrás del ataque. Vamos a empezar analizando Lopushnoi contra Fedorov. Y no sé si sabrán, pero Fedorov es un jugador conocido, ¿no?, por jugar la defensa india de rey con negras, que a mí personalmente me gusta mucho la india de rey porque, a diferencia de otras defensas, en la india de rey tenemos muchas posibilidades de ataque. Las blancas empiezan con caballo f3 y no con peón dama, pero bueno, el orden que juegan es bastante flexible. Muy probablemente terminen jugando con d4. Pero al jugar este orden, las blancas lo que quieren hacer por lo general es evitar líneas como la Grunfeld. Por ejemplo, si el blanco aquí juega d4, alfil g7, ahora estaríamos entrando, ¿no?, en la defensa Grunfeld. Y al dejar el peón en d2, las blancas muchas veces tienen más flexibilidad, ¿no? A veces pueden intentar jugar con d3 contra la Grunfeld o simplemente no jugar d4. Es un orden interesante, aunque no veo nada de malo en jugar con d4 con blancas. De momento estamos siguiendo la partida, una línea muy principal, y ahora sí las blancas deciden jugar con d4. Hay que tener cuidado un poco también con estos órdenes de jugadas porque, por ejemplo, si las blancas se enrocan, las negras también podrían intentar jugar con c5, y aquí estamos en una inglesa simétrica. Probablemente las blancas no querían jugar una inglesa, sino que querían asegurarse de entrar en una defensa india del rey, evitando la Grunfeld. O al menos eso es lo que me da a entender este orden de jugadas. Y las negras, fiel a la india de rey, juegan d6. Con negras otra jugada que intentaría es c6. Esta variante vendría a ser lo que llamamos una neo-Grunfeld, pero el plan está clarito. Al jugar c6 y d5 estamos intentando atenuar, ¿no?, el poder del alfil de g2. Y esta es una línea que el negro busca más igualar. d6 no es que el negro no quiera igualar, pero es más fiel a la india de rey. Caballo c3. Aquí las negras juegan con caballo c6, me gusta. La variante pano. También podemos intentar jugar c6. Por lo general, si juego c6 me gusta jugar con d5. Aquí con negras obviamente estaríamos perdiendo un tiempo, pero no necesariamente tenemos que jugar d5. También me gusta este pasaje de dama. Quizás podemos hacer dama h5 o a lo mejor dama a6 para poner presión en c4. Hay muchas ideas en esta línea que me gustan para el negro. Pero bueno, la variante pano también es muy buena. Las blancas se enrocan y ahora las negras juegan a 6. Parece arriesgado, ¿no?, jugar en el flanco de dama con negras desde el punto de vista estratégico, pero este plan tiene mucho sentido. Queremos jugar torre b8 y b5 y a la vez sacamos la torre de esa diagonal que parece bastante peligrosa. Además a 6 es como una jugada de espera
porque a veces también con negras podemos intentar jugar E5, que es nuestro plan principal en la India de rey. Las blancas juegan torre 1, que es una jugada un poco rara porque también las blancas, si quisieran, podrían jugar E4 directamente. Es decir, torre 1 no se ve bien el propósito a simple vista. E4 también tiene un pequeño defecto, ¿no? El alfil de C8 nuestro no es tan bueno y aquí podemos intentar deshacernos de ese alfil. No me molesta mucho comer en F3, al contrario. Y vamos a ver muchas variantes donde el peón de D4 está débil e incluso podríamos intentar usar esa casilla como un hueco para el caballo. Que sea si juega D5, salto cómodo a D4. También se me ocurren jugadas de este tipo para luego jugar E5 y tenemos muy buen juego con negras. En este momento además el alfil de F3 vendría a ser lo que llamamos un peón grande. Por eso las blancas quizás juegan torre 1 para desarrollar una pieza y no jugar E4 tan rápido. Con blancas probablemente H3 sea un poco más precisa. Yo he jugado mucho esto con blancas y creo que H3 es una jugada que nunca hace daño al blanco, al contrario, evita alfil G4. Y la otra opción podría ser D5, ¿no? Que es una jugada muy natural, ganando espacio. Mi primer libro es mejor dicho, sobre el sistema fianchetto con blancas, y en esta posición recomiendo alfil F4, que no es una jugada tan conocida como las demás, pero el blanco lo que quiere hacer es jugar torre C1 y de esta manera está un poco luchando contra el plan de las negras, que es torre B8 y B5. Es muy interesante también y es la jugada que analizo en mi libro, un poco más enfocado del punto de vista de las blancas. Pero bueno, torre 1 es una jugada rara, diría yo. Eso, bueno, no nos frena a nosotros de jugar torre B8 con negras. Y las blancas juegan torre B1. Otra jugada rara porque torre 1 dijimos que a lo mejor el blanco juega E4, pero ahora no juega E4, sino que sigue sacando las piezas. Y bueno, el plan lo conozco de haber visto algunas partidas, pero realmente este plan que suele usar el blanco no me parece gran cosa, porque solamente el blanco está evitando nuestro ataque en el flanco de dama, no es que esté atacando él mismo. Y además, posicionalmente algún día podríamos intentar saltar en C4, el peón de B4 es algo débil, realmente no me parece gran cosa. Aquí hay una variante un poco rara también que ya vemos con el alfil F5, ¿no? Que podemos llegar a ganar un par de tiempos. Ya se empiezan a ver algunas variantes tácticas interesantes también. Aquí, bueno, para completar esta variante, ¿no? Si el blanco hace caballo C3, tenemos un par de peones. El blanco, bueno, tiene piezas a su favor, pero creo que la posición es de doble filo. Realmente en esta línea no sé si el blanco está sacando, ¿no? su ventaja de apertura. Pero bueno, el negro en lugar de jugar B5 juega torre 8, que también me gusta porque
si el blanco está jugando a la espera, ¿por qué nosotros también, no? ¿Por qué no podemos jugar a la espera? Quizás ver que él juegue E4 y de esa manera jugamos alfil G4, podría ser. En caso de que el blanco evite alfil G4, nuestro torre E8 no creo que sea una jugada inútil. Nos puede servir para jugar E5, mientras que el torre 1 que jugaron las blancas no me termina de cerrar porque no le veo muchas funciones. Y ahora si el blanco avanza, si después ven el análisis, van a ver que E4 la ponen como jugada dudosa. Y estoy de acuerdo, ¿no? Porque, bueno, E5 es lo que juega el negro, pero también podemos considerar el alfil G4 y creo que el cambio es muy favorable para nosotros. Con blancas probablemente tengamos que jugar D5. En algún momento el blanco también tiene que avanzar y luchar un poco más por la iniciativa. Además, al jugar D5 ya no nos molesta tanto esta diagonal porque el blanco puede jugar B3 y la torre no se encuentra en A1. Creo que el blanco tenía todo para jugar D5 en óptimas condiciones. Bueno, E4. Alfil G4 la hubiera considerado, pero el negro aprovecha para jugar E5 y creo que tenemos motivos tácticos también. Las blancas avanzan. Creo que avanzar es una decisión fácil porque si las blancas comen en E5, como mucho, lo que quiero decir, no creo que aspiren a conseguir ventaja en esta posición. Fíjense, sin damas, la casilla de 5 que sería el hueco, ¿no? Podríamos eventualmente controlarla con C6, mientras que D4, nosotros tenemos un par de maneras de llegar a esa casilla, y esta casilla solo puede ser controlada con piezas, no con peones. Eso es algo que le juega en contra a las blancas. Y como decíamos, D5 podemos controlarlo con C6. Se me ocurre para llegar a D4 esta maniobra. También tenemos el otro caballo que puede intentar saltar a D4. Y otro plan que se me viene a la mente en este tipo de posiciones, que seguramente ustedes jugadores de India de Rey lo deben saber muy bien, es que el alfil muchas veces por F8 juega bien en los finales. Es una cuestión también de iniciativa. El blanco si come en E5 probablemente no consiga mucha ventaja. Pero a D5, ahora el negro juega caballo D4. Y obviamente nos basamos en el hecho de que las blancas pueden comer pero no les conviene. Si dama por, tenemos caballo por E4. Fíjense como con negras no solo estamos igualando, sino seguramente estamos consiguiendo ventaja. Y con caballo D4, si el blanco no hace nada en particular, ahora esta jugada del alfil G4 es realmente una amenaza porque ahora la clavada va a ser muy molesta y el blanco no va a tener muchas maneras de desclavarse. Entonces se ve forzado a jugar algo como caballo E2. Y si bien creo que el blanco tiene una posición sana, creo que ya ha perdido esa iniciativa de la apertura si tiene que jugar algo así. Es como que ya se está defendiendo. Estamos en condiciones de comer en E4 porque no perdemos material y creo que aquí tenemos una muy buena posición con negras. Sin debilidades, hemos cambiado piezas, pero también creo que podemos aspirar a más. No está mal cambiar piezas si nuestro objetivo es igualar, pero viendo que el blanco ya no consiguió esa ventaja de apertura que suele conseguir,
Aquí intentaría ser un poco más agresivo con negras y me gusta mucho esta jugada de Fedorov C5 porque lo invito a tomar al paso y ahora vamos a ver los resultados de eso. Y además si el blanco come, bueno, podría considerar tomar de C o de E. Ambas me gustan. Con ambas quedo con un peón pasado y se abren líneas. Pero sobre todo me gusta la idea del peón pasado. Y si las blancas comen en C6 al paso, que es lo que se jugó en la partida, primero que las blancas están perdiendo un poco su centro. Ese peón de D5 era lo que más espacio le daba a las blancas. Y segundo que si retomamos de peón, nuestra torre de B8 pasa a jugar en una sola movida, ¿no? De repente pasa a ser una pieza muy activa. Intermedia comiendo en F3 con jaque. Obviamente no podemos tomar de peón todavía porque perdemos un peón clarito y no tenemos compensación. Entonces comemos con jaque, alfil por, B por C6. Fíjense que esos peones parecen débiles, pero son dos peones centrales. El otro concepto no clarito es, trajimos un peón lateral al centro, abrimos la columna B, y quien dice, algún día podemos jugar D5. Creo que aquí con negras ya tenemos una ventaja. De hecho, D5 me resulta muy tentadora. Por ejemplo, si el blanco hace algo como rey G2, que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, bueno, estaríamos ganando el alfil. Pero aún si no ganamos el alfil, este tipo de variantes lucen muy bien ya. Tenemos muchas opciones buenas y es solo por entregar un peón. Sabemos que el desarrollo es mucho más importante. Entonces, B por C6. Las blancas lógicamente juegan caballo C3 para evitar D5. Me gusta dama C7. Una jugada tranquila, pero potencialmente lo que hacemos no es evitar que la dama esté en una posición incómoda si las blancas se llegan a doblar en la columna D o algo por el estilo. Y lo que tenemos que hacer también antes de pensar en atacar con negras es, obviamente, finalizar el desarrollo. Tendríamos que pensar en una buena casilla para el alfil de C8 también. Las blancas juegan alfil E3. Jugada muy natural. Alfil E6. Fíjense que parece muy lógico, no lo que voy a decir, pero el negro está haciendo jugadas sencillas, pero cuando podemos también desarrollar y amenazar algo mucho mejor. Quien dice a lo mejor torre B4 también sirve en algún momento. Alfil E6 también potencia lo que es un posible D5. B3 me parece buena porque defiende el peón de C4 con un peón. Es mejor defender un peón con otros peones y no con piezas. Jugar algo como dama D3 podría ser, pero las blancas quedan con la dama, ¿no? La dama es muy importante como para estar defendiendo el peón de C4. Y la otra opción es avanzar con C5, pero tenemos esta jugada y ahora sí que ganamos el centro. El blanco aquí estratégicamente creo que ya está perdido, porque no puede parar el avance de los peones, y si comen D5, bueno, aquí también se ve un poco su falta de desarrollo, obviamente aquí se pierde mucho material. Entonces volvemos a la posición de alfil E6, desarrollando y ganando un tiempo. B3, muy lógico. Y aquí creo que es donde el negro empieza
a jugar muy bien, o creo que es la parte donde tenemos que prestar más atención. El blanco acaba de jugar B3 y parece que nuestro D5 se hace imposible, o al menos muy difícil. En el flanco de dama no tenemos gran cosa, el blanco está bastante sólido. Y tendríamos que pensar dónde es que está nuestra ventaja, ¿no? Si es que la tenemos. Y es clarito que su flanco de rey no está en óptimas condiciones. Ese alfil de F3 creo que estaría mejor en G2. Al blanco le falta el caballo defensor de F3, que suele ser el mejor defensor. Y al margen de atacar, creo que es una muy buena idea, casi en cualquier posición, intentar atacar el par de alfiles. Porque esta posición es potencialmente abierta y nuestro par de alfiles va a pesar. Entonces, ¿qué mejor que jugar H5 para intentar caballo G4? Y lo más interesante de esto es que las blancas no tienen ninguna jugada para parar caballo G4. A lo sumo pueden entregar su alfil por el caballo, pero ni siquiera pueden jugar H3. Entonces, las blancas juegan dama E2. Habría que ver, ¿no?, si tiene alguna otra jugada. Pero como decíamos, C5 es muy arriesgada. Por D5. Y seguimos teniendo los mismos temas de clavada en la columna D. Dama 2 parece una jugada sólida, pero eso no nos va a frenar a nosotros del ataque. Cuando vi esta partida por primera vez, me sorprendió un poco la jugada del blanco en esta posición. Obviamente consideramos sacar el alfil. Probablemente yo hubiera jugado alfil de 2. Alfil G5 es una jugada de lo que llamaría provocadora. Es un poco provocadora, pero bueno, F6 a nosotros no nos molesta para nada avanzar ese peón. Tampoco nos molesta cerrar la diagonal de este alfil porque ese alfil ya estaba en una diagonal cerrada. Y además la dama de C7 es como que de alguna manera pasa al ataque. Y en el peor de los casos, con negras podemos jugar F5 en algún momento. Es todo parte de nuestro plan. No nos molesta avanzar peones enfrente de nuestro rey siempre y cuando ganemos espacio y nuestro ataque siga. Una vez que juego F5, además, obviamente no, esta jugada que voy a hacer del blanco no tiene mucho sentido, solo quiero explicar el concepto. Se me ocurre que podemos sacrificar el peón con la idea de abrir líneas. Creo que esto es muy bueno para nosotros. Y también pienso que si el blanco come, tenemos una retoma clarita de peón. Como B por C6, aquí es el mismo concepto, traemos un peón lateral al centro y después podemos jugar E4, seguir avanzando. Es muy difícil para el blanco luchar contra este centro en la India de rey. Ya el blanco no tiene el peón de D5 y ahora tampoco tiene el peón de E4. Es bastante duro. Bueno, luego de alfil de 2, F5. Las blancas parecen no encontrar ningún plan fuerte. Torre BC1 a lo mejor quiere el blanco hacer algo como caballo D5. Pero bueno, difícil que ese caballo D5 nos haga daño porque ni siquiera estamos obligados a tomar. No sé bien qué puede jugar el blanco realmente para obtener la iniciativa. Está claro que aquí el negro triunfó en lo que es la apertura. Pero bueno, torre BC1. Aquí F4 la podríamos considerar. La jugada que hace el negro también es interesante. Saliendo de los temas de caballo D5. Otra cosa que estoy pensando, ¿no?, que se me viene a la mente es
que F4 quizás no es tan necesaria todavía. Si el blanco come, igual me encanta nuestra posición, porque se abren muchas líneas. Y quizás ahora el blanco quería jugar de esta manera. No lo sé. Lo bueno es que nuestra posición es tan buena que a veces una jugada como F4 es mejor guardársela para cuando más le duela, digamos, porque poco y nada puede hacer para evitarla. En cambio nosotros sí podemos evitar su caballo de 5. Es probable que eso haya pensado Fedorov. Las blancas siguen poniendo las torres en la misma columna que nuestra dama. Torre F8, muy buena jugada. Potenciando el F4 y a lo mejor si comemos en E4, también hay presión en la columna F. A esta altura, si volvemos a jugar la dama, ya no tendría tanto sentido, ¿no? Porque estamos perdiendo muchos tiempos. Digamos, si tengo que hacer dama E7, quizás dama D7 fue un error, porque si tengo que volver a jugar la dama, algo está mal. Estoy seguro que el dama D7 también fue para sobreproteger al caballo de G4. Y al tener el caballo de G4 sobreprotegido, a lo mejor H4 también se convierte en una opción. Torre F8 me gusta mucho. Vamos a ver que el blanco hace lo que parece una jugada buena, porque defiende más F2, pero termina siendo un error. Un error como ponen en los comentarios originales, aunque tengo que también admitir que me cuesta encontrar un plan con blancas. Aquí lo que hace el negro es, sigue desarrollándose, genera una amenaza más, y aquí se ve por qué alfil de 2, alfil E1 fue un error. Y creo que, bueno, las blancas podrían haber intentado alfil de 2, de todos modos. El blanco no tiene mucho que perder y a lo mejor cambiando un par de piezas, el ataque de las negras no es tan fuerte. Recuerden, por concepto general, cuando uno está defendiéndose, lo mejor que puede hacer es cambiar piezas. De todos modos, este alfil de G7 era tan malo que cambiarlo con negras es un éxito. Quizás por eso el blanco no quiso jugar alfil de 2. Aquí es como que el blanco todavía está pensando, ¿no?, que tiene la iniciativa y no debe cambiar tantas piezas. Pero bueno, lo cierto es que debería cambiar algunas piezas, creo yo. Luego de torre C2, me imagino que el blanco intenta jugar C5 ahora. O por lo menos debería considerarla. Y también es cierto que con negras podemos seguir tranquilos en el flanco de rey. Pero esta jugada que hace el negro me sorprendió aún más, porque teniendo tantas jugadas en el flanco de rey, es realmente difícil, ¿no?, jugar algo como torre de 8. Fíjense que el negro se toma su tiempo, sobreprotege de 6, porque eventualmente la dama quizás la necesitemos en otra casilla, puede hasta ser a 7. Puede ser que necesitemos la torre en D8 para jugar D5, en caso de que él avance. Es una jugada que realmente no me parece fácil. Probablemente jugaría algo así después de analizar otras opciones y darme cuenta que es una jugada necesaria. Y fue realmente la jugada que me sorprendió de esta partida. Realmente, si es una jugada signo de admiración, es difícil. Y las blancas, bueno, no aguantaron más y jugaron C5, que es bastante... No digo que no hay que hacerla, porque si el blanco juega cualquier otra cosa, va a seguir en esa táctica pasiva, ¿no? Pero al jugar C5, las blancas se exponen
al D5 de las negras. De hecho, las negras comen alfil por, y ahora simplemente D5. Fíjense qué centro tan fuerte, y todo a cambio de entregar el peón de G6, que por supuesto a las negras no les importa mucho que el blanco coma. Vamos a tener un ataque formidable. Ese alfil va a quedar colgando en muchas variantes. Seguimos con el centro fuerte e incluso ahora la torre también está jugando. Ahora sí creo que se está dando todo para que tengamos un ataque fuerte. Dama G7 ya pasando a la posición en sí. Resulta tentadora, pero no sé si hay que darle... No, dama F7 no. Tuvimos un mouse slip. No sé si hay que darle el gusto, ¿no?, de que se coma otro peón. Aunque sigo pensando que nuestras chances son bastante buenas en esta posición. Por ejemplo, aquí veo que lo obligamos, ¿no?, a que nos dé su alfil. Quizás aquí tenga que jugar alfil de 3, quizás. No sé bien, ¿no? Dama G7 puede que también sea buena. A lo mejor el negro no quería entregar otro peón. Porque bueno, la jugada que hace tiene mucho sentido también. No es solo avanzar, sino que al comer en G3 lo vamos a poner en una posición muy incómoda. O bien va a abrir la columna H cuando tome con el peón de H2, o bien va a abrir la columna F. Y eso significa también que nos deje la casilla E3, ya sea para el caballo o el alfil. Bueno, aquí vemos como a veces jugadores fuertes, ¿no? Vamos a ver que el jugador de las blancas tenía 2400, y más en el 98, que eso representaba más celo aún. Juega algo como dama por A6, que es como una jugada de otro canal, ¿no? ¿Qué hace el blanco comiéndose un peón en A6 cuando hay tanta acción en el flanco de rey? Creo que, si bien puede ser una jugada que no tenga mucho sentido, estoy pensando qué puede hacer el blanco, ¿no?, para parar el ataque. No se ven jugadas muy útiles y quizás por eso el blanco jugó dama por A6. Jugar algo como H3 requiere nervios de acero, porque ahí sí que el blanco termina de abrir el flanco de rey. Hay más debilidades que antes y ni siquiera tenemos que mover el caballo. Podemos jugar algo como dama G7. Bueno, perdón, ahí saltó la ventana del Windows 10. Podemos jugar dama G7. Si peón por peón, bueno, dama por. Absolutamente ganados con negras. Y si alfil de 3, ganamos sencillamente con H por G3. Sigue habiendo muchos temas en E3. Bueno, aquí me imagino que tanto alfil por G4 como peón por y alfil por G4 ganan. Bueno, volviendo al H4, dama por A6. Y en esta posición se me vuelve a ocurrir dama G7. Realmente dama G7 es una jugada tentadora en muchas de las posiciones que se nos han presentado, pero las negras deciden ir por una jugada más sencilla. Y parece raro, ¿no?, que cambiar piezas nos favorezca a nosotros con negras, pero aquí el concepto es muy claro. Estamos deshaciéndonos de su única pieza activa en la posición, además de la dama de A6, pero bueno, la dama de A6 sabemos que no está haciendo gran cosa. Y además, sin el alfil de casillas claras, a veces ni siquiera necesitamos abrir la posición tanto. Para ganarle podemos intentar hacer H3, la dama también pasa a H5,
y hay temas de mate en H2. Las blancas intentan traer piezas a la defensa con torre 2. De torre no parece tan útil como de dama. Pero bueno, aquí abrimos líneas. Si F por, bueno, no solo la torre de C2, sino también tenemos un mate en F1. Y si H por, bueno, dama H5. Y no sé bien cómo va a parar en mate en H2. Si mueve el peón F, tenemos alfil E3 jaque mínimo. Está completamente perdido el blanco en esta posición. Bueno, torre 2 parece un mejor intento, pero fíjense cómo el negro simplemente come, única es H por. A diferencia de las otras variantes, F por ni siquiera es posible. Por el mate en F1. Las blancas comen de peón H. Y luego de dama H5. Bueno, de hecho las blancas abandonan aquí al hacer H por G3, pero deberíamos rematar con dama H5. Se viene el dama H2. Y no veo maneras. No hay F3, no hay F4. Torre B2, bueno, es la jugada que tengo en el análisis, pero dama H2. Lo bueno de esta posición, no cuando llego a esta posición, es que veo que mínimo tenemos caballo B3, su rey en el medio y material de menos ya es más que suficiente, pero esto es aún más fuerte. El rey no se puede escapar y al rey F1. Bueno, aquí tenemos el mate con dama G2. Una partida que me pareció instructiva, al menos la parte estratégica para lanzar el ataque, y son las partidas que más disfruto porque el blanco no es que haya cometido grandes errores. Parece que el blanco jugó bien, normal. Obviamente en algunos momentos de la partida no jugó de la manera más agresiva, perdió un poco la iniciativa. Y nosotros con negras también tuvimos que hacer jugadas difíciles. Y creo que eso es a lo que tenemos que prestarle más atención, a jugadas como torre de 8, que creo que son las jugadas que marcan la diferencia. En ese momento teníamos muchas opciones de ataque en el flanco de rey, y sin embargo antes de atacar el negro también se ocupó de controlar el centro o el flanco de dama. Espero que este ejemplo les haya sido de utilidad, que hayan podido aprender algo, y vamos a seguir analizando en los próximos videos. Gracias. Hola a todos, les saluda el gran maestro Damián Lemos. Primero espero que hayan podido disfrutar del video. Si quieren recibir más videos de nosotros, pueden simplemente suscribirse haciendo clic en el botón de abajo. También les recomiendo que se suscriban a mi curso gratis por email, donde voy a compartir con ustedes los 10 secretos para dominar como un gran maestro. Compartiré esos detalles que yo mismo utilicé para llegar al título de GM, cómo atacar, cómo defenderse, cómo pensar en el medio juego, cómo elaborar un repertorio de aperturas, y todo esto sin memorización ni sin libros tan complicados. Así que pueden suscribirse en la barra que tenemos aquí en la derecha y les prometo que no se van a arrepentir. Los saluda Damián de clasesdeajedrez.net y los voy a estar viendo en mis próximos videos. Gracias.